Vamos a hablar de designaciones equivocadas, poco idóneas, pago de favores. Vamos a hablar de una planilla que se desconoce, una planilla que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que evidentemente es para gente altamente calificada. Sin embargo, nuestra unidad de investigación parece que ha encontrado que se está pervirtiendo el criterio y más bien se está pagando favores. Este fondo es el Fondo Apoyo Gerencial, pero como decimos, el criterio fundamental es poderle pagar sueldos importantes a gente altamente calificada. De eso también adolece el gobierno de Pedro Castillo. Pero vamos con la nota. En los enrevesados presupuestos públicos existe una partida llamada FAC. Se trata del Fondo de Apoyo Gerencial, una bolsa de recursos que administra y suministra el Ministerio de Economía y Finanzas. El fondo permite al Estado contratar profesionales de primer nivel, cuya alta especialización en el sector privado, por ejemplo, pueda aportar valor y experiencia al sector público, o al menos ese es el espíritu de la norma. El Fondo de Apoyo Gerencial del sector público, el FAG, fue creado en el año 2014 con la finalidad de permitir que las entidades públicas cuenten con asesores, consultores, profesionales altamente calificados cuya experiencia permita fortalecer las capacidades de la institución pública. Y altas capacidades, alto sueldo. Un consultor FAC accede a un salario muy por encima del promedio en el sector público y es contratado a selección y recomendación directa de un ministerio o incluso de Palacio de Gobierno, sin concurso público. Nosotros estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Pero la unidad de investigación de Latina Noticias ha conseguido documentar que la finalidad del fondo empieza a pervertirse y viene funcionando, en algunos casos, como un bolsón de pago de favores políticos. Curiosamente, en esta campaña creo que soy uno de los pocos militantes de Perú Libre que está cerca del maestro Pedro Castillo. Pero como ya le indiqué, yo estoy al lado del maestro Castillo porque nació una amistad. El dirigente de Perú Libre, Richard Rojas, parecía ser un hombre afortunado cuando, sin experiencia diplomática alguna, el gobierno lo propuso como embajador en Panamá primero y en Venezuela después. Cargos ambos que no pudo nunca ejercer tras un impedimento de salida del país. Pero si la suerte no le sonrió a Rojas, Richard sí lo hizo con Rojas Edith, su hermana. Edith Esperanza Rojas García fue contratada en modalidad FAC en el Ministerio de Salud que dirige Hernando Ceballos. Punto Final accedió al contrato de trabajo que la vincula del 3 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año el MINSA como consultora FAC, un trabajo con un sueldo de 13.000 soles mensuales. Muy difícil o competitivo ingresar al Estado a trabajar como FAC para un profesional. Definitivamente, si bien es cierto hay un tema de confianza, lo ideal es que el Estado jale a los mejores y el FAC se creó para que los mejores que ingresen no se tengan incentivos para irse del Estado, ¿no? Entonces, Fondo de Apoyo Gerencial. Exacto, o sea, vamos a traer gerentes al Estado. Contratar a alguien por modalidad FAC permite cierto nivel de discreción. Primero porque el puesto no se concursa. Y segundo, porque pese a que el especialista trabaja asignado a un ministerio, no aparece en su planilla, sino en la del Ministerio de Economía. Dos primeros niveles a sortear para hallar a los beneficiarios. Pero si alguien tuvo claro que la hermana del secretario general de Perú Libre fue consultora en el MINSA, fue el propio ministro Hernando Ceballos. Los términos de referencia de su contratación indican que la dependencia donde prestó servicios es, justamente, el despacho ministerial. Edith García es una profesional sin ningún posgrado registrado en SUNEDU, pero lo que sí tuvo fue la suerte de que lo que buscaba el MINSA fue exactamente y con suma precisión lo que ella podía documentar.
Claro, lo que pasa es que a diferencia de un CAS o de otro tipo de plaza donde se concursa. ¿No hay concurso? Pues. No, pues porque, o sea, si yo te aseguro que si ponen esa plaza con ese techo de 5 años, de 2 años, con 2 diplomados, las van a postular 500, pues. El perfil del puesto requería un químico farmacéutico titulado con 5 años de experiencia, y Edith Rojas lo es. El puesto pedía un diplomado en gestión pública y Edith, vaya casualidad, lo tiene. Y la posición exigía un diplomado en gestión de servicios de calidad, precisamente el que poseía Rojas. Este programa solicitó el 10 de noviembre, por transparencia, los documentos de su contratación. 5 días después, y pese a que tenía contrato hasta diciembre, Rojas renunció a su puesto de consultora FAC. Entendiendo que las remuneraciones en el Estado siempre han sido complejas porque son diversas y son muy desiguales, se buscó crear un fondo para que se pudiera tener, digamos, la manera de atraer a esos gerentes que en la parte privada tenían obviamente una mejor remuneración. Pero hay otros 2 hermanos que gracias a los contratos FAC han tenido también especial suerte durante este gobierno. Pero va a conversar con los medios. Depende. ¿Depende de qué, ministro? Depende del medio. ¿Y a qué medios va a usted a responder en todo caso? A los que no me hagan problemas. Durante su gestión como ministro de Energía y Minas, en el primer gabinete del presidente Castillo, Iván Merino contrató como consultor del ministerio a Víctor González Toro, abogado, mientras que el entonces premier Guido Bellido contrató bajo la misma denominación a Eduardo González Toro, ingeniero. Víctor y Eduardo son hermanos y fueron contratados ganando 15.600 soles mensuales cada uno. La modalidad del contrato, FAC. Víctor González Toro terminaría luego convirtiéndose en el actual ministro de Energía y Minas. Referencias previas, haber postulado antes por Perú Libertario, el GEN de lo que se conoce hoy como Perú Libre, el Fondo de Apoyo Gerencial, una vez más, utilizado para contratar militantes y adeptos. Considero que hemos tenido tantos años gobiernos donde se encuentra enquistada la corrupción, donde siempre se reparten los cargos entre ellos. Su nombre es Natalia Jiménez Velázquez y está en contra de la repartija de puestos del Estado por parte de los gobiernos de turno. O quizá pensaba eso hasta antes de que Perú Libre ganara las elecciones. Con 27 años y apenas 2 como bachiller de Derecho, Jiménez obtuvo apenas asumió el gobierno la dirección de Provías, un alto cargo ejecutivo en el MTC, al que debió renunciar inmediatamente una vez que la prensa reveló que su única experiencia profesional pasaba por conocer y fotografiarse con Vladimir Cerrón. Pero olvidado el escándalo, el gobierno recolocaría en otra posición clave a Jiménez, esta vez como consultora FAC en PCM. De acuerdo a la norma y como funciona en la práctica, son personas que tienen una experiencia importante, una experiencia que justamente pueden ayudar al desarrollo de tareas de alta dirección, de gerencia, de direcciones generales específicas. Normalmente a los FAC los vas a encontrar a nivel de ministerios en los despachos ministeriales, viceministeriales, secretarías generales, algunas direcciones generales técnicas. Pero a los jóvenes profesionales... Claro está que Jiménez no posee la experiencia necesaria para acceder a un puesto de esta naturaleza. Uno por el que hasta el 19 de octubre cobró 8.500 soles mensuales. Antes de ser gobierno, cuando la joven abogada tenía que competir realmente por una posición en el Estado, su currículum no le permitió siquiera acceder a una plaza CAS, en este caso, en la Contraloría General de la República. Perú Libre es un partido joven, no ha llegado a ser gobierno nacional, sí ha tenido un gobierno regional en Junín, con el cual se ha obtenido muy buenos resultados, durante el gobierno del doctor Vladimir Cerrón. Lo que sí posee Natalia Jiménez es amplia experiencia política en Perú Libre. Su activa militancia la llevó a ser coordinadora del comando de campaña en Tumbes. Su padre, Manuel Jiménez, fue candidato de Perú Libre y cercano colaborador del presidente Pedro Castillo en la última campaña. Ninguna de estas referencias, sin embargo, sirve para ser considerado consultor FAC.
Tal parece que una foto con Vladimir Cerrón puede vencer cualquier requisito FAC para hacerse de un puesto de consultor en el gobierno. O así parece demostrarlo Óscar Elías Quinto Cabrera Bartra, militante de Perú Libre por 3 meses. Tiempo suficiente para que, de pronto, este ingeniero electrónico sea contratado en esa categoría por el Ministerio de Energía y Minas. Esta es la nómina de personal proveniente del Fondo de Apoyo Gerencial asignado a esa cartera, que detalla el contrato vigente de Óscar Cárdenas, por 3 meses en el MINEM, a costo de 15.600 soles mensuales. Foto con Roger Nájar, otra figura fuerte de Perú Libre, y otras varias apoyando la candidatura de Dina Boluarte, hoy vicepresidenta, son el pasaporte para volverse FAC, el desvirtuado Fondo de Apoyo Gerencial del MEF. Entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre, Patricia Adalí Sobero Niño, policía y abogada, ingresa a Palacio de Gobierno para reunirse hasta por 8 veces con el presidente de la República. Algunas de esas visitas suman varias horas, hasta llegar incluso a la medianoche. Días después, el 3 de septiembre, quien se presume persona de confianza del presidente, se convierte en consultora FAC, con un sueldo de 9.000 soles mensuales. La categoría, ha explicado este informe, es en teoría para profesionales altamente calificados, que deberían realizar labores de alta especialización técnica. Veremos en breve a qué se dedica Patricia Sobero. Pero antes conozcamos a Sandra Paico Carrasco, bachiller en Derecho desde el 2019 y como Sobero, consultora FAC de Palacio con un sueldo de 8.000 soles mensuales. Su tarea, el registro de las visitas del presidente en el sistema de consulta pública. Segundo, si dentro de esta lógica tenemos y observamos que hay personas que no tienen casi nada de experiencia, ¿de acuerdo? Y se las considera dentro de este fondo de apoyo gerencial, claramente se están considerando así. Hay otras que teniendo más capacidades y más, digamos, desarrollo de su profesión, no las consideran. Es claro que hay una incompatibilidad, ¿no? Y es claro que hay un conflicto de intereses además, porque ahí están como dirigiendo a quienes le pueden dar una mejor remuneración. Un conjunto de correos electrónicos a los que accedió por fuente oficial la unidad de investigación de Latina Noticias permite conocer a qué dedican el tiempo ambas consultoras. Al reenvío de mails. PCM solicita una sala de reuniones en Palacio y Patricia Sobero cumple con reenviar. El Ministerio de Agricultura le hace una invitación al presidente y Sobero procede a reenviar. La ministra de la Mujer pide reunión con el presidente y la consultora reenvía el pedido de audiencia. Las consultoras del reenvío, consultoras FAC del presidente. Básicamente en eso se está distorsionando completamente la función del FAC. El FAC puede contratar a alguien altamente especializado, calificado, para que me pueda producir y pueda ayudar al funcionamiento del Estado. Entonces, ¿por qué no lo contrató a estas personas que tienen estas digamos, funciones bajo otro método? Ahí sale la interrogante. FAC, el Fondo de Apoyo Gerencial, aquel que puede ser requerido por cualquier ministerio al MEF en búsqueda de profesionales altamente calificados, empieza a ser desvirtuado. Fondos públicos llamados a atraer talento, utilizados para pagar favores. Bueno, mucho cuidado con que cambien las siglas, ¿no? Favores pagados a granel, FAC, pero no es así. En realidad tiene que tener una especialización y hay un criterio profesional para las designaciones. Lamentablemente parece un patrón para las mismas. Sin embargo, el presidente en un tuit ha señalado lo contrario. Como jefe de Estado no avalo, dice, ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley.
Bueno, evidentemente cualquier investigación va a un proceso, primero de investigación fiscal y luego un proceso judicial. Sin embargo, hasta ahora todas las denuncias han sido destapadas por la prensa, esa prensa que al jefe de Estado y a algunos miembros del gabinete no les gusta. Vamos a una pausa y vamos a regresar con testimonios dramáticos.